Programador, programadora, en esta clase vamos a ver los bucles while y for. Normalmente hay veces que necesitamos repetir ciertas acciones. Por ejemplo, ejecutar un código una serie de veces hasta que se cumpla una condición, o también ejecutar ese código un número exacto de veces. Para eso tenemos los bucles. El bucle while. El bucle while se representa como vemos en la imagen. Mientras la condición dentro del while sea true, el código que tenemos dentro de este seguirá ejecutándose hasta que esa condición deje de ser true. Aquí vemos un ejemplo donde el contenido se ejecuta una y otra vez hasta que la condición deja de ser true. Cada ejecución del código se le llama iteración en un bucle. En este ejemplo tenemos 3 iteraciones. Si en este ejemplo quitamos el incremento de i++ al final del bucle, al final del interior del bucle, entonces el código se ejecutaría de forma infinita, nunca terminaría este while. En teoría, porque el navegador te bloqueará el script y dejará de ejecutarse. O si estamos ejecutando JavaScript en servidor, podemos matar el proceso. Cualquier expresión podemos meterla dentro del while, y esta a su vez se convertirá en un booleano, en una expresión booleana. Por ejemplo, si queremos que una expresión se repita hasta que una variable sea 0, simplemente podemos meter la variable y esta función, el while, se ejecutará hasta que esa variable llegue a 0. Ya que cuando la variable llegue a 0, 0 se convertirá en booleano y 0 en booleano, como hemos aprendido en clases anteriores, se convierte en falso. Por lo tanto, dejará de ejecutarse el bucle. Si no te acuerdas de esto, corre a repasar las clases anteriores, las clases donde dábamos la conversión de tipos. En cuanto a los paréntesis, no es necesario si el contenido es de una sola línea, de una sola expresión. Aunque yo, como otras veces, te recomiendo que siempre pongas los paréntesis para una mejor lectura del código. El bucle do while. También tenemos el bucle do while, que es exactamente lo mismo que el while, solo que la condición la movemos a la parte de abajo del bucle, como podemos ver en este ejemplo. La diferencia aquí con el while es que el código se ejecuta antes que la condición. Es decir, como pasa primero por el código y luego por la condición, siempre se va a ejecutar al menos una vez el código que tengamos dentro del do while. Esa primera vez que entre por el bucle siempre entrará y siempre se ejecutará el código. Y después se comprobará la condición y entonces es cuando es posible que deje de ejecutarse. Pero la primera vez siempre se va a ejecutar. Esa es la diferencia con el while. Aquí vemos otro ejemplo. Y como hemos dicho, sea true o no la condición, al menos la primera vez, al menos una vez, sí que se ejecutará el código. El bucle for. El bucle for es el más importante con diferencia en programación, es el que más se utiliza en programación. Aquí vemos un ejemplo donde se muestra un alert de la variable i. Esta variable i va desde 0 hasta 3, aunque el 3 no se incluye. Primero tenemos i igual a 0. Esto se ejecuta una vez al principio del todo. Luego tenemos i menor que 3, que esto se ejecuta en cada iteración del código, se chequea en cada iteración. Y si es falso, se para el bucle. Es decir, esta es la condición que limita al bucle. Luego tenemos el incremento de i, que se ejecuta siempre al final de cada iteración del bucle. Y por último tenemos el contenido del bucle, que en este caso no es más que un alert mostrando el contador cómo va avanzando. Aquí vemos los pasos que se han hecho en el bucle anterior en forma de if, para que veas que tiene una cierta similitud. Al final del bucle se comprueba la condición. Si se cumple, se ejecuta el contenido y se le suma 1. Y vuelve a empezar de nuevo. ¿Se vuelve a cumplir la condición? Sí, pues vuelve a hacer lo mismo. Y así hasta que la condición se deja de cumplir. ¡Atención! No sé si te has dado cuenta, pero como ves hemos declarado la variable i dentro del bucle. Esto quiere decir que esa variable solo está accesible, solo puedes usarla dentro de ese bucle. Si intentamos acceder a esa variable fuera del bucle, nos va a dar error. Para poder hacerlo necesitaríamos declarar la variable fuera del bucle de este modo. De esta manera sí que la podemos usar fuera del bucle. En el bucle for nos podemos saltar cualquier parte de este. Por ejemplo, podemos no poner nada al principio, donde asignamos el primer valor, o podemos no poner la parte donde sumamos 1 a la variable, o incluso podemos ir más allá y no poner absolutamente nada en el bucle. De esta manera nos quedaría un bucle infinito, aunque como te has dado cuenta los puntos y comas sí que han de estar en todos los casos. Rompiendo el bucle. Como hemos dicho, los bucles se terminan cuando la condición que hace que entre en el bucle se convierte en falso. Pero hay veces que nos interesa que por cualquier motivo ese bucle termine antes y deje de ejecutarse. Para esto tenemos una directiva especial llamada break. Por ejemplo, aquí estamos pidiendo al usuario que introduzca una serie de números que se irán sumando. Y lo pedimos en un bucle while de forma indefinida hasta que el usuario deje de meter variables. En este caso el bucle parará y lo paramos con un break. Continuar a la siguiente iteración. Igual que teníamos la directiva break, tenemos otra directiva especial llamada continue, que esta lo que hace no es parar el bucle como lo hacía el break.
Esta lo que hace es que salte a la siguiente iteración. Fuerza a saltar a la siguiente interacción aunque ésta todavía no haya terminado de ejecutar todo el código que contiene. En este ejemplo podemos ver que el alert de abajo solo se ejecutará con valores impares, ya que cuando son pares el continue hará que salte a la siguiente interacción sin dejar que pase por el alert. Es posible que estés pensando, bueno, pero para eso no me hace falta el continue. Lo puedo poner así dentro del if y ya está. Y sí, es cierto, puedes hacerlo así. Pero con el continue hacemos que queden menos cosas anidadas en el código. De esta manera la lectura del código queda de forma más clara. Ojo, las directivas break y continue no funcionan con el operador ternario. Por ejemplo, si tenemos un código así y queremos pasarlo a operador ternario, quedaría algo así, pero esto es incorrecto, ya que el break o el continue no son expresiones, son directivas, así que esto no funciona y te dará error. Labels para el break y el continue. Hay veces que queremos romper un bucle dentro de otro bucle y queremos salir de todos los bucles que tengamos anidados al mismo tiempo. Por ejemplo, como vemos en esta imagen. Imaginemos que queremos salir en el punto que se indica. Ahí queremos terminar todos los bucles, pero si ponemos un simple break tan solo terminaremos en el bucle en el que estamos, no en todos los superiores. Para esto podemos ponerle labels a los bucles, de forma que podemos identificarlos. Así, cuando queramos parar un bucle en concreto, podemos decirle al break o al continue qué bucle es el que queremos parar usando el label. Podemos ponerlo así o ponerlo también con el label en otra línea diferente al bucle. Entonces ahora sí que podemos parar el bucle de fuera desde el bucle de dentro que teníamos en el ejemplo anterior. Con la directiva continue pasa exactamente lo mismo. Podemos utilizar los labels para indicar a qué bucle nos referimos. En resumen, tenemos tres tipos de bucles: el while, donde la condición se comprueba antes de entrar a la ejecución del código; el do while, donde la condición se comprueba después de la primera ejecución del código; y el for, donde la condición se comprueba en cada interacción del código y se van sumando pasos a ella. Para hacer bucles infinitos se suele utilizar el while, y para romperlos se suele utilizar la directiva break. Tenemos también la directiva continue en el caso de que queramos saltar a la siguiente interacción y no terminar de ejecutar el código que tenemos dentro del bucle. Podemos usar labels para identificar qué bucle queremos aplicarle la directiva break o la directiva continue. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase.